que quien está predicando o enseñando que la gente tiene que casarse por el civil y luego por la iglesia, eso se llama doctrina y mandamiento de hombre. Se puede casar, pero con tal que sea en el Señor. No por lo civil. Hola, ¿qué tal, mis queridos hermanos? Sean todos bienvenidos a este compartir de la palabra de Dios. Les saluda Eliel en tu canal Evangelizando con Eliel. Dándole gracias a Papito Dios y a María Santísima por permitirnos hoy un nuevo día más, por permitirnos un día maravilloso hoy. Dándole gracias a Papito Dios y a María Santísima porque hoy nos da vida, nos da salud, nos da la existencia para estar con todos ustedes compartiendo estos videos. Hoy, queridos hermanos, traigo un video muy especial para todos aquellos hermanos que dicen que el matrimonio consagrado por Dios no es válido. El matrimonio que vale es el matrimonio por lo civil. ¿Será eso cierto? ¿Será que Dios prohíbe el matrimonio por la iglesia y acepta el matrimonio por lo civil? ¿Será que es más importante el matrimonio por lo civil que el matrimonio por la iglesia? Vamos a ver, mis queridos hermanos. Vamos a observar y vamos a estar muy prestos a qué nos dice Dios. Pero primero, mis queridos hermanos, vamos a observar por boca de este pastor protestante sus mentiras, sus herejías, diciendo que el matrimonio por la iglesia no es válido. El matrimonio que vale es por lo civil. Vamos al video, mis queridos hermanos, y estemos prestos para observar cómo estos hermanos nos mienten. Te mienten a ti y me mienten a mí al comentar y hacer estos videos por las redes sociales. Vamos al video. Es esa doctrina que han metido en las congregaciones, en las iglesias, donde a una pareja obliga a que esta pareja se case por lo civil y después obliga a que esta pareja se case por la iglesia. Por favor, ustedes que me están viendo, ¿en qué parte de la Biblia dice que la persona debe casarse por lo civil y después tiene que casarse por la iglesia? ¿Algún día te has preguntado eso? ¿O nunca te has puesto a pensar de dónde viene esa doctrina? Yo no encuentro ni un solo versículo en la Biblia. La Biblia tiene 1189 capítulos, tiene 36.100 y fracción de versículos. 31.103 versículos tiene la Biblia. Y en ningún versículo de la Biblia tú vas a encontrar por lo menos un versículo que diga o que afirme o confirme que la pareja tiene que casarse por lo civil y luego por la iglesia. No hay un solo versículo que ordene esto. Entonces, si la Biblia no ordena esto, la pregunta es, ¿de dónde viene esto? Y qué tristeza ver cuánto han tomado esta doctrina, han tomado esta idea, porque déjame que te explique algo. Si la pareja se casa por lo civil y luego se casa por la iglesia, entonces estaríamos hablando de dos casamientos. Como quien dice que por lo civil no vale y por la iglesia sí. Como quien dice que el primer casamiento no vale y el segundo sí. Entonces, ¿cómo es que ahora dicen que hay que casarse por lo civil y luego por la iglesia? No, mi hermano. Bíblicamente las autoridades fueron puestas por Dios. El único que tiene facultad en la tierra de poder casar a una pareja es el alcalde o un abogado. El alcalde o un abogado. Las barbaridades que usted está diciendo. O un abogado. Si tú eres autoridad de parte de Dios y eres establecido por Dios y estás avalado por Dios, pregunto, ¿tú le puedes dar una licencia a una persona para que maneje un coche o un automóvil? ¿Verdad que no? Esto es lo que está diciendo Romano en el capítulo 13, versículo 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. ¿Ok? Que es cierto que las autoridades se han corrompido, sí, pero esto no quiere decir que no fueron puestas por Dios. De manera que el casamiento que Dios avala es por el civil. De manera que el casamiento que Dios avala es por el civil. Pero qué triste, lamentablemente, que muchos han tomado esta doctrina, cuya doctrina, mis hermanos, no tiene nada que ver con la Biblia, ¿ok? Entonces,
¿De dónde viene la idea que la persona tiene que casarse por la iglesia, por lo civil y luego por la iglesia? ¿De dónde surgió eso? ¿Quién se inventó eso? Llegarás a una conclusión que quien inventó esta idea fue la Iglesia Católica. Que quien inventó esta idea fue la Iglesia Católica. Ellos tomaron la idea de que la gente tenía que casarse por el civil y luego por la iglesia, pero no hay absolutamente un versículo en la Biblia que te diga, te ordene que tú te tienes que casar por lo civil y luego por la iglesia. De manera que quien está predicando o enseñando que la gente tiene que casarse por el civil y luego por la iglesia, eso se llama doctrina y mandamiento de hombre. Pudieron observar, mis queridos hermanos, cómo este hermano miente. Naguara, diría el padre Luis Toro. Naguara. Hasta donde han llegado, ¿no? Vean las barbaridades que este hermano está diciendo. ¿Entendieron? Lo explico un poquito más claro. El matrimonio que vale según él es el matrimonio por lo civil. El matrimonio por la Iglesia Católica según él no es bíblico. Barbaridad. Y da un texto bíblico, Romanos 13:1. Él dice que las autoridades fueron puestas por Dios. Sí, pero no las autoridades de una comunidad, las autoridades de la iglesia, los ministros de la iglesia. Esas son las autoridades que Dios puso. Y ahorita lo vamos a ver en el video. Esas fueron las autoridades que Dios puso. ¿Para qué? Para que pudiera casar, para que pudiera bautizar, para que pudiera confesar. No las autoridades de un pueblo, ni las autoridades de una comunidad, por decir el alcalde, como él está hablando ahí, el abogado, que ellos sí tienen el poder para casar, que un sacerdote no. Vamos a ver, mis queridos hermanos, lo que este hermano está diciendo es mentira. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a creer que está diciendo la verdad? ¿Cómo nosotros podemos decir de que es más válido un matrimonio por lo civil que por la iglesia? Vamos a observarlo, mis queridos hermanos. Vean ustedes este video y aquí nosotros nos vamos a dar cuenta si este hermano está mintiendo o no. Una protestante me dice que el matrimonio no está sujeto a la ley divina, sino con solo casarme por el civil es suficiente para Dios. O sea, que me quiso dar a entender, entendí yo, que solo con casarme por el civil ya no está la fornicación, ni los otros pecados que se cometen, adulterio, todo eso. Gracias. Eso no es verdad. ¿Cómo sabemos que no es verdad? Le puedo dar dos citas. Son dos. San Mateo capítulo 19, versículo 5, por allí. Viene hablando de lo que es el matrimonio. Escuchen. Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer. El matrimonio es un hombre con una mujer, no un hombre con un hombre, ni una mujer con una mujer. Se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y los dos serán una sola carne. Hasta ahí. Entonces, hasta ahí, si llegara hasta ahí nomás, entonces sería válido el concubinato. Si dijera hasta ahí, sería válido el concubinato. ¿Por qué? Porque ¿qué hace el concubino? Pues se sacó a la muchacha y se la llevó a vivir a otra casa. Dejó a su padre y a su madre, se unió a la mujer y listo, ya están casados. Hasta ahí podría ser entonces también el matrimonio por lo civil. No hay ningún problema. Hasta ahí. ¿Dónde está la muestra que tiene que ser lo que nosotros llamamos sacramento porque viene de parte de Dios? Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Ahí viene, escúchenlo, respiren profundo. Aquí viene. Por tanto, lo que Dios juntó, ¿escucharon? ¿Otra vez? Lo que Dios juntó, ¿otra vez? Lo que Dios juntó. Ah, bárbaro. Lo que Dios, no los hombres, lo que Dios
juntó. no lo separe el hombre. Pero es que Dios lo juntó porque resulta que mi novia estaba en Mérida y yo en Guadalito. No nos conocíamos. Entonces un día yo fui a Mérida, nos conocimos y eso fue Dios que nos unió, porque nos fuimos para un hotel y nos siguió gustando y ahí estamos. ¿Fue Dios que nos unió? No. ¿Cómo sabemos que no? ¿Y cómo sabemos que eso es mentira? Fácil. Escúchenme, paren la oreja. Si eso fuera verdad, entonces, para ti, hombre, ¿cuál sería la verdadera esposa suya? ¿La quinta mujer con que tiene sexo? ¿La sexta mujer con que tuvo sexo? ¿O la primera con que tuvo sexo? Pues si eso es verdad, que es Dios quien lo unió cuando se encontraron, entonces usted debería estar con la primera mujer que tuvo sexo. Y si usted se separó de esa mujer y fue Dios que lo unió, entonces usted está viviendo con adulterio con la otra que no fue la primera con que usted tuvo sexo. Y entonces la mujer, ¿con qué hombre tuvo sexo? ¿Con el que está viviendo ahorita? Uy, no, padre. Bueno, ¿con quién? No, ese quién sabe dónde estará. Entonces ese sería su esposo. Porque lo que Dios unió, entonces Dios los unió. Si así fuera el matrimonio, entonces habría matrimonio entre un perro y una perra, entre una gallina y un gallo, entre un toro y una vaca, pero con el primero que se une. No, lo que Dios unió, ¿por qué dice lo que Dios unió? Porque Dios tiene sus embajadores, 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 20. Escuchémoslo. Dios tiene sus embajadores, Sí, señor. sus ministros, y lo que ellos hagan es como si Dios mismo lo hiciera. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 20. ¿Qué significa entonces lo que Dios unió? Ojo, que por medio de un hombre que Dios haya dejado, que representa al Señor, fue que recibió el sacramento. Escuchemos. Así que somos embajadores. Miren que Dios tiene embajadores. Somos embajadores En nombre de nuestro Cristo. en nombre de Jesucristo. O sea, que ellos no actúan por su propio nombre, que ellos vienen en el nombre de Jesucristo. Son embajadores de Jesucristo. Y si son embajadores de Jesucristo, ¿qué significa eso? Como si Dios rogase por medio de nosotros. Como si fuera el mismo Dios, en este caso, que rogase por medio de nosotros. En el sacramento, por ejemplo, igual que en el sacramento del bautismo, Jesucristo dejó a los apóstoles para bautizar. Pero ellos son embajadores de Cristo y es como si fuera el mismo Cristo. San Juan capítulo 4, versículo 1 en adelante. Para que vea que los sacramentos los realiza Cristo, pero por medio de un hombre. Y es como si lo hiciera el mismo Cristo. Escuchémoslo. Escuchen. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza. Jesús hace y ¿qué? Y bautiza. Jesús bautiza. Más discípulos que Juan. Jesús bautiza más discípulos que Juan. Ahora vamos a ver cómo lo bautiza. ¿Él mismo o por medio de un embajador, un hombre? Aunque Jesús no bautizaba. ¡Bárbaro! No era él. ¿Quiénes eran los que lo hacían? Y era como si fuera el mismo Jesús. Sino sus discípulos. Pero cuando lo hace un discípulo de Cristo, es como si fuera el mismo Cristo. En 1 de Corintios, capítulo 7, versículo 39. 7:39. 1 de Corintios, capítulo
7, versículo 39 de la Biblia Reina Valera. Escúchenlo. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Mientras su marido vive, no se puede casar con otro. Pero si su marido muriere, Pero si se muere el marido, ¿será que se puede casar? Sí se puede casar. Ahora vamos a ver si dice por lo civil o a rejuntado. Vamos a ver. Pero si su marido muere, libre es para casarse libre es para casarse. Doña Lupa, ayúdame. Libre es para casarse por lo civil. con quien quiera, Con quien quiera por lo civil. con tal que Con tal, aquí hay un detalle, digo Cantinflas. Escuchemos. Se puede casar, pero con tal, que sea en el Señor. no por lo civil. Se puede casar, pero con tal, esa condición significa que no puede ser por lo civil. Con tal y sea en el Señor. Es una mentira, es un engaño. ¿Para qué ellos dicen eso? Fácil, para hacer lo que ellos hacen. Escuche. Porque los evangélicos, la mayoría, no todos, pero la mayoría de los evangélicos se casaron hoy y como es por lo civil, mañana no se entienden o mañana se pasan a otra religión y se vuelven a casar con otro. Así de sencillo. Porque como no están casados, de verdad. Y es una manera de decirle a la gente que no viva en la gracia de Dios, obedeciendo el mandato de Dios que dice que el matrimonio es hasta que la muerte los separe, porque lo que es Dios unió, no lo separe el hombre. Y que es un matrimonio, pero en el Señor.